Mi charla no va a ser tan divertida como la de Elia, porque al final ya veis el título, crawling, SEO y cosas de bots, o sea, no suena muy divertido, pero bueno, es el nombre que he elegido, así que lo siento a los que estáis por aquí, es la 1 de la mañana, quiero daros mucho la lata con ello, pero es lo que toca. ¿Quién soy? Bueno, mi Twitter, @Iván García. Actualmente trabajo como SEO en Softonic. Seguramente lo conocéis porque hace unos años os metía bastantes cosillas en vuestros navegadores cuando bajabais un programa o similar. Pero bueno, ahora es una empresa limpia y podéis descargaros cosas de Softonic de una forma totalmente segura, por decir así. Hace años también tenía una página de descargas que se llamaba vagos.es, que era de descargas más piratillas, que era un foro que bueno, era una comunidad bastante grande. También he trabajado en Grupalia, he trabajado en agencias, tengo proyectos propios y bueno, si queréis seguirme, pues ahí estoy. Vamos a empezar. ¿Cómo funciona un motor de búsqueda? Como puede ser Google, por decir así. Tiene dos partes. Una es antes de la query y otra es el procesado de la query, ¿vale? Antes de la query es de la parte en la que vamos a hablar hoy. El procesado de la query serían todos los factores que vienen y que intervienen después, ¿vale? Como vuelvo a decir, perdón por daros la lata, pero de esto va la charla. Antes de una query, digamos una query es cuando vosotros hacéis una búsqueda en Google. Antes de todo eso, Google tiene que hacer todo este trabajo. Primero, crawlear la web, es decir, que las arañas rastreen todo Internet, por decir así. Analizar esas páginas crawleadas, extraer los enlaces, renderizar el contenido, hacer anotaciones semánticas de los mismos y con eso construir un index, ¿vale? Que es al final lo que os aparece cuando hace la búsqueda, el index. Todo esto lo tiene que hacer Google antes de ello. Antes de la query, el que trabaja, digamos, es el bot de Google. El bot de Google no decide qué páginas deben salir y qué páginas no deben salir, pero simplemente las rastrea y las envía al index, por decir así. Hay que recordar que no solo hay un bot de Google, ¿vale? No es un único bot, hay muchos. Tiene uno para las páginas web, que es el más normal, el Google Bot, el de Web Search. Hay Google para Google Smartphone, que es el bot para smartphones normales, como puede ser Android, iPhone. Google Mobile, que son los que llamo yo los troncomóviles, que son los Nokia, los móviles antiguos. Google Bot para imágenes, Google Bot para vídeo, para news, para AdSense para móvil. Y el AdWatch, que es el que mide la calidad, por decir así. Por lo tanto, no solo hay un bot, hay muchos de ellos y todos ellos están rastreando la web buscando cada uno sus cosas, ¿vale? El de imágenes pues busca solo imágenes y el de web pues solo busca cosas de web. Para hacernos una idea de cómo es Google Bot, al final el bot es más o menos como un navegador. El Google Bot de Web Search es como un usuario que navegase desde Estados Unidos con un Firefox, por decirlo así, un Mozilla. Y el Google Bot para smartphone sería un Android con Mozilla y sería igual que un Nexus 5, ¿vale? Sería como un usuario con Nexus 5. Todo ello navegando desde Estados Unidos. Proceso, pues bueno, hace un checklist de dónde tiene que ir, escanea esa página, la envía a Google y simplemente la guarda y la listea, por decir así. Este es el proceso el proceso simple que sigue el bot de Google. Todo esto, cuando lo hace, lo envía al index y el index pues bueno, ya lo recopila y hace todo su trabajo. Lo que vamos a hablar ahora es sobre todo de la parte anterior. ¿Qué hace el Google Bot? Eso, rastrea toda la información contenida de la web, diferencia entre Google Bot y Google Index. El bot solo rastrea la información del contenido de la web, no juzga o rankea esa información, solo la rastrea y la única preocupación que tiene, por decir así, es ¿puedo acceder a ese contenido? ¿Hay algún contenido más que puedo acceder? Solo es eso en lo que se preocupa. Y el Google Index, una vez que recoge toda la información del Google Bot, la ordena y la clasifica según otros parámetros, ¿vale? Pues los parámetros típicos de SEO. Por tanto, no es trabajo de Google Bot
digamos, ordenar las webs o las páginas en las que aparece. Para ello, tenemos que asegurarnos de que Googlebot puede ver nuestra web, ¿vale? Parece algo que es obvio, pero tenemos que asegurarnos de que la pueda ver correctamente. Lo primero, que pueda ver las páginas que hay en nuestra web. Para hacerlo de una forma fácil, yo utilizaría en el propio Google, utilizaría el comando site.dominio.com, y ahí podéis ver las páginas que tiene indexadas de vuestro sitio. Si tenéis, imaginaros, 100 páginas en vuestra web y ponéis el comando site, vuestro dominio.com, y solo veis una página o dos páginas, es que algo está fallando en vuestra página web. Y si solo tenéis 100 páginas y hacéis este comando y veis 1000 o miles de resultados, es que algo también está fallando en vuestra web. O sea, hay que tenerlo en cuenta. También hay que tener en cuenta si puede Googlebot acceder a todas las páginas y enlaces, o sea, utilizar Screaming Frog con el User Agent de Google. Sería una buena forma de saber si puede acceder a todos los enlaces que hay en nuestra web. Screaming Frog, Screaming Frog es una herramienta que utilizamos bastante a nivel de SEO para emular rastreos y bots. Y asegurarnos de que pueda acceder a todos los recursos de mi web. Es decir, si puede ver correctamente todo lo que hay en nuestra web, porque podemos utilizar JavaScript, podemos utilizar Ajax, podemos utilizar muchas cosas que quizás el Googlebot no las puede ver igual que nosotros. Para eso hay una herramienta en Search Console, lo que se llamaba antes Webmaster Tools, que es el Fetch and Render, que te permite ver cómo lo vería Googlebot tu propia página. Hay veces que, pues no sé, tenemos los típicos pop-ups, los típicos interstitials que te salen en la web, que no permiten ver a Googlebot la página web como debería verse. Entonces, bueno, os recomiendo utilizar el Fetch and Render, que te da una visión primaria de lo que el bot se puede llegar a encontrar. Vale, hasta aquí un poco la explicación de lo que era Googlebot. Esto supuestamente era un GIF, pero no se mueven, es culpa del Keynote de Apple. Steve Jobs, me vengaré de ti algún día. Ah, pues mira, se mueve. Hostia, me escuchó. Pero mira, ahora ya me he vuelto a escuchar. Vale, vamos a hablar del crawl budget, que digamos es la cantidad de recursos que Google está dispuesto a invertir en tu web, ¿vale? Digamos, bueno, es un tema que ha existido siempre a nivel de SEO, pero en los últimos años se ha puesto un poco de moda o se ha puesto en relevancia porque hay bastantes evidencias de que esto realmente influye e impacta a nivel de SEO en nuestra página web, o por lo menos impacta a la hora de ver la relevancia que tiene nuestra web respecto a Google. Para hacerlo fácil, digamos que sería cuánto dinero quiere gastar el bot de Google en tu... Mierda, exacto. En tu página web, ¿vale? O sea, ¿cuánto dinero quiere gastar Google en ti? ¿Cuánto dinero está dispuesto Google a gastar en tu página web? Simplemente tenemos que pensar qué haríamos si fuera Google. O sea, el objetivo número uno de Google, como el de casi cualquier empresa, suele ser ganar dinero. El objetivo 2 es, en principio, dar los mejores resultados de búsqueda al usuario. ¿Pero por qué quiere dar los mejores resultados de búsqueda? Porque al final lo que quiere es ganar dinero. O sea, porque deja al usuario contento y por lo menos el usuario sigue siendo recurrente y al final, bueno, es un ciclo. Por lo tanto, Google invierte dinero en sus crawlers para ofrecer los mejores resultados de búsqueda y con ello ganar dinero, ¿vale? Porque al final Google es lo que es una máquina de ganar dinero. Hay dos problemas. Problema 1, el tamaño de Internet no es infinito, pero bueno, podemos decir que es casi infinito, es enorme. Y el problema 2 es que los recursos de Google son limitados. Tiene muchísimo dinero, tiene muchísimos recursos, pero aún así siguen siendo limitados en comparación al tamaño que tiene Internet. ¿Vale? Al final, la capa que vemos nosotros de Internet es muy inferior, pensando en toda la globalidad que hay de páginas, subpáginas, deep web y cosas que ni siquiera se están rastreando. Como, por ejemplo, todo el contenido que se está mandando por WhatsApp, por Snapchat, todo esto nos está rastreando y existe. Internet es grande, ¿vale? Esto
son fuentes reales. Ahora mismo hay como 1.000 millones de páginas actualmente, bueno, en 2015. Si a todo esto lo multiplicas por, imagínate, 100 páginas que tenga cada web de media o muchísimas más, pues te da trillones de páginas web o miles de trillones, ¿vale? O sea, para el bot de Google es una barbaridad. Por lo tanto, los motores de búsqueda tienen que decidir si siguen gastando recursos o dinero o su tiempo en una URL o ir a otra que les interese más, ¿vale? Es una decisión que tienen que tomar. Algunas patentes sobre el tema que dejan en evidencia esto que os estoy diciendo, que Google al final quiere controlar los recursos que quiere llevar a cada web, ¿vale? Estos son cosas que se sacan de las propias patentes, ¿vale? y que se nombran dentro de ellas, ¿vale? Todas estas patentes que voy a hablar son patentes hechas por Google de hace años y que no es 100% seguro que se estén utilizando, pero bueno, si no es así, tienen la teoría en ello, ¿vale? Se necesitan mecanismos de selección automatizados para determinar qué páginas web rastrear. Bueno, esto no lo he traducido bien, sino también para qué páginas web evitar el rastreo. Es decir, no solo quieren determinar todas las páginas quieren rastrear, sino cuáles no rastrear, sino quitarlas del medio, ¿vale? No volver a rastrearlas más. Esto ya es del 2003, o sea que imaginaros, pero bueno, de aquella ya decían que a finales de 2003 las páginas web hay 10.000 millones de documentos distintos en Internet y un motor de búsqueda puede tener una capacidad de rastreo que es menos de la mitad de los documentos que existen actualmente. Esto es de hace muchos años, pero ha crecido tanto los recursos de Google como las páginas web que hay actualmente o documentos que hay actualmente en Internet. Por lo tanto, más o menos seguirá parecida la cosa. Aquí os dejo más patentes para cuando queráis verlas, que es un tema interesantísimo, ver patentes en inglés de Google, muy interesante, os lo recomiendo. O sea que parece, por lo que vemos en las patentes, que el crawl budget es bastante importante, ¿vale? A nivel de SEO y de recursos que Google quiere destinar a tu página web. Esta es otra patente que podría decirse cómo Google utiliza, cómo maneja los ítems en un crawleo, ¿vale? O sea, qué importancia le da a las diferentes URLs de una página web, cuándo las ha rastreado por última vez y cuándo va a ser el siguiente crawleo que va a hacer. O sea, esto está dentro de la patente y se puede ver cómo, depende de la importancia que le ha marcado a una página web, le marca el siguiente rastreo para 10 días más tarde, para 1 minuto o para un día más tarde. Al final va manejando esos tiempos según la importancia de la URL que quiere crawlear. ¿Esto en qué afecta? En que si tienes una web que está constantemente cambiando de contenido, está constantemente actualizándose, si tiene una importancia baja, al final el bot solo la va a crawlear cada 10 días, cada semana, y no te interesa quizás que no se crawlea de una forma tan lenta. Entonces, bueno, esto no lo podemos modificar, por lo tanto, es algo que tenemos que tener en cuenta y trabajar sobre ello para darle la importancia que se merece. Al final, más o menos, lo crawlea todo, o sea, lo va marcando cada uno en uno de estos layers de crawleo. Hay un layer de tiempo real, de que cambia cada vez que actualizas una página de tu dominio. Digamos que el crawleo se hace casi en tiempo real y automáticamente lo cambia. Hay crawleo diario, digamos que va pasando cada día a ver qué cambios ha habido. Y hay un crawleo base, que es el crawleo que hace en un primer nivel y lo deja ahí hasta que considere oportuno. Es decir, en la base de la pirámide no va a hacer un crawleo constante, simplemente lo deja ahí y la deja ahí guardada hasta que le apetece volver. También hay patentes y documentos que marcan que no todas las partes de un mismo documento, de un archivo, son igual de importantes. Por lo tanto, no gasta recursos en rastrear o en crawlear toda la web, sino las partes importantes de ese documento. Por ejemplo, hay partes que son más críticas, por ejemplo, en un e-commerce puede ser el precio o disponibilidad de ese producto. Si cambia el precio de un producto, es importante que Google lo sepa para mostrarlo rápidamente en las SERPs, o si cambia la disponibilidad del producto.
Por tanto, coge ítems de una página web y los crawlea con más frecuencia que el resto de la página web, porque los considera más importantes. Imaginaros las típicas páginas que meten el cambio de día o de hora sincronizado con el calendario, pues ese no es un dato importante, por decir así. Y hay otros mucho más delicados, como pueden ser, lo que os digo, el precio o disponibilidad del producto. Perdón. Esto es para que estéis atentos, lo de la tos. Es para que... John Mueller, que es un hombre así bastante simpático y rechoncho de Google, también ha dicho en algún hangout o de manera más o menos oficial que las tasas de rastreo por URL difieren. Algunas URLs se rastrean cada pocos minutos, otras cada 2 meses y muchas en algún punto intermedio. También ha compartido este Excel que puede marcar un poco cómo van esas tasas de crawleo. Matt Katz, que era, digamos, la voz de Google hace unos años, ahora está viviendo la vida viajando como un chiflado, también dice algunas afirmaciones al respecto, que el número de páginas que crawleamos está muy relacionado con el PageRank de esa web, las páginas muy enlazadas tienden a crawlearse más y más rápido, y si en una web encontramos muchas páginas de baja calidad, tendremos a crawlear menos ese sitio. Esto al final son evidencias de que el crawl rate a ojos de Google importa. Y, por lo tanto, a nivel SEO es algo que tenemos que tener en cuenta sí o sí. Vale, todo esto muy bien, os he soltado el rollo, pero ahora ¿qué hacemos con esto? Yo lo que empezaría sería por, bueno, si no tienes tu web dada de alta en Search Console, pues darla de alta en Search Console y podemos ver más o menos la tasa de rastreo que tiene nuestra página web en las estadísticas de Search Console. En Search Console rastreo, estadísticas rastreo, podemos ver cuántas páginas rastrea al día, que sean las URLs únicas que filtra Google, cuántos kilobytes están descargados al día, o sea, cuánto pesa la información que recoge de nosotros al día, y el tiempo medio que tarda en descargar cada página, ¿vale? Estas 3 gráficas es una información bastante simple, por decir así, pero que sí que nos dan una visión o una perspectiva de lo que Google puede estar haciendo en nuestro sitio, de lo que Googlebot puede estar haciendo en nuestro sitio. Y se ve muchas veces una correlación bastante directa, que si baja el tiempo de descarga de la página web, suelen subir las URLs únicas que visita Google y en general los kilobytes descargados que hace de esa página web. Por tanto, bueno, nos da una idea. Realmente la métrica que más nos interesaría es el tiempo diario que Google destina a nuestra web. Es decir, que el tiempo que Google o que los bots de Google están dispuestos a gastar en nuestra web rastreándola. Porque al final ese tiempo es limitado y suele ser un tiempo concreto por cada página web o por la importancia que Google considere que tiene esa página web. Y es algo que no podemos cambiar porque sí, sino que se basa en la relevancia como tal. O sea que esta métrica sería la que realmente nos interesa y no sabemos, en realidad. Si queremos algo más profundo, ya me metería en análisis de logs, que es un trabajo bastante pesado, por decir así, sobre todo porque necesitas herramientas, o sea, a nivel básico necesitas herramientas algo más potentes. Yo, por ejemplo, utilizo Kibana, que te permite analizar todos estos logs de manera mucho más sencilla, porque bueno, Excel tiene limitaciones de URLs, tiene limitaciones de carga, tiene limitaciones de RAM, y al final no puedes analizar logs de una manera masiva como podrías hacer con una herramienta como puede ser Kibana, ¿vale? Y te permite filtrar los resultados mucho mejor que lo puedes hacer con Excel o con tal. Sobre todo porque la carga de logs son muy pesadas. Al final, imaginaros si tienes, no sé, 10.000 visitas al día, multiplicas por todos los logs que generan esas visitas y lo generas al mes, pues bueno, es muy complicado trabajar esto con Excel. Todo eso también había que filtrar el Googlebot, los Googlebots reales, quitar los bots, quitar muchas cosas para llegar a algo con sentido. Por tanto, esto en webs pequeñas o en webs medias pequeñas no lo recomiendo en realidad. ¿Cómo identificar problemas de crawleo en nuestra página web? Es importante porque estos problemas de crawleo, al final, lo que os decía, el tiempo que Google gasta en nuestra página web es muy limitado, o es limitado. Por tanto, tenemos que ponérselo lo más fácil posible para que en ese tiempo intente hacer todo lo que quiera hacer.
Lo primero para detectar estos problemas es si recibís un aviso de Search Console de este tipo, que se han detectado muchas URLs en vuestra página web, lo que está diciendo Google es en plan, cabrón, no me pongas tantas URLs que no valen para nada y déjame solo las importantes. O sea, quita URLs basura de tu sitio web. O sea, que si recibes este aviso es que Googlebot está hasta las narices de gastar tiempo en vuestra página web. Otra cosa que yo miraría sería analizar datos de sitemaps. Si estamos enviando 600, en este caso, por ejemplo, 600.000 URLs por el sitemap y solo tenemos indexadas 500.000, es que hay 100 problemas, hay 100.000 páginas que estamos enviando que no están siendo indexadas. Estamos enviando información de más a Google para que la valide y al final Google no la está cogiendo. Por lo tanto, algo sobra en esos sitemaps. También utilizaría, aunque no fuese Google, utilizaría los datos de Bing Webmasters. Tiene cosas que están bastante chulas y bueno, yo le echaría un vistazo, aunque evidentemente no es el Webmaster Tools de Google, que bueno, al final es la información que nos interesa. Pero tiene cosas bastante chulas. Utilizaría también el comando site, sobre todo para hacer una prospección muy rápida, porque bueno, al final te dice las páginas que tienes indexadas. Y como os digo antes, si tienes 1000 páginas en tu dominio y solo tienes indexadas 100, pues es que tienes un problema de indexación grave y que el bot de Google no está rastreando todo como tiene que hacerlo. O si al contrario tienes muchísimas, hay también un problema ahí. Otra forma para detectar este tipo de problemas pues sería Screaming Frog, ¿vale? Screaming Frog, lo que os decía, es una herramienta que te rastrea tu dominio y te lo crawlea con diferentes tipos de user agent, incluso puedes poner el user agent de Google y bueno, puedes detectar bastantes problemas que pueden estar pasando en tu página web, como por ejemplo canonicalizados, redirecciones mal puestas, duplicaciones de contenido, duplicaciones de titles. Bueno, puedes averiguar de una forma fácil todo lo que está pasando en tu página web con un screaming, bueno, o detectarlo más o menos. Otra herramienta que está muy bien, es un poco cara, por decir así, es Deepcrawl. Con Deepcrawl la verdad es que a nivel de crawleo y de toda la estructura de tu página web, Deepcrawl es muy potente. Lo cierto es que muy potente y te dice de una forma muy gráfica y con mucha información de valor lo que está pasando en tu página web. Eso también es verdad que es cara, es una página web cara y que para webs pequeñas, medias, quizás no merece la pena. Pero sí que te da información muy útil y para todos estos temas de crawleo, yo de las que he probado es la que más me gusta. ¿Cómo optimizar el crawl budget? ¿Vale? Ahora hemos visto cómo detectar los problemas o cómo podemos detectar los problemas de una forma más o menos rápida. Y vamos a ver ahora cómo podemos optimizar el crawl budget. Al final, yo creo que el más importante es mejorar la velocidad de carga. Es lo típico, ¿no? Va muy relacionado con que Google solo va a destinar un tiempo determinado a tu página web. Si bajamos el tiempo en que cargan nuestras páginas web o los recursos que tenemos en nuestra página web para cargar, pues evidentemente vamos a poder destinar más tiempo a otras páginas de nuestro dominio. Por tanto, mejorar la velocidad de carga es importantísimo. Mejorar el tiempo de respuesta del servidor, optimizar todo el código de las llamadas que tengamos en PHP o lo que tengamos por ahí metido, minificar el HTML al máximo, porque al final cada espacio, cada cosa que esté sobrando en el código es un byte más que te está cargando, por lo tanto es importante minificarlo y tener un cacheado correcto, con los tiempos de expiraciones, con todo bien puesto. Con esto, que es lo típico, podrías mejorar bastante la velocidad de carga y al final puedes destinar más tiempo que está destinando Google a tu web a otras páginas de tu dominio. Por lo tanto, mejorar la velocidad de carga yo creo que es lo más importante a la hora del crawl budget. Evita que el bot acceda a las partes de tu dominio que no quieres que acceda el bot. Para ello tenemos el robot.txt, que es donde miran primero todos los motores de búsqueda para saber dónde pueden y dónde no pueden acceder. Y yo pondría un disallow a todas aquellas partes de la web que no necesiten estar indexadas.
si tenemos, no sé, todas las partes que no queremos que el bot pase o que no gaste tiempo en pasar, las metería en el robot XT. Porque al final es la mejor manera de evitar que pase directamente. Hay otras formas, como pueden ser el metarobots, como puede ser el canonicalizado, pero al final son cosas que están dentro del código y que el bot tiene que acceder para poder verlas. Por lo tanto, ya está gastando recursos para ir a verlas. De esta forma, ya le estás diciendo directamente que no entre, le estás bloqueando el paso directamente, o sea que sería la mejor forma. También evitaría todos los códigos de respuesta 400 y 500, que al final son o errores de servidor o errores de páginas no encontradas. Porque al final todas estas páginas lo que están generando es que el bot de Google acceda a ellas, esté gastando tiempo en ellas y tenga que irse sin nada que llevarse a la boca. Por lo tanto, estamos molestando y estamos enfadando, entre comillas, al bot de Google. Esto lo podemos ver desde Webmaster Tools, podríamos detectarlo también con Screaming Frogs, lo podríamos detectar con los logs, podríamos detectarlos de muchas maneras, pero es importante no tener errores de este tipo porque vamos, te queman el crawl budget. Otra forma también, desde Webmaster Tools, podemos marcar los parámetros de URL que tengamos en nuestra página web. El típico UTM, si tenemos TSAB, si tenemos variables infinitas con códigos de colores, de formas, de todo esto. Todo esto los podemos evitar que Google acceda a esos parámetros marcándolos desde Webmaster Tools y ahorrar así mucha parte del crawl budget, porque al final en todos estos parámetros pueden ser infinitos o puedes generar filtros infinitos con ellos. Por lo tanto, es una buena forma de evitarlo. Utilizar canonicals, el rel canonical, que lo que te hace es entre dos versiones similares de una página web, te marca la versión más importante. Es una buena forma de decirle directamente cuál es la página importante entre una variedad de ellas. Yo no abusaría de ellos tampoco, que se suele tender mucho a canonicalizar todo lo que se pueda, porque al final, a nivel de crawl budget sobre todo, porque al final para detectarlo Google tiene que acceder a esa página, coger el canonical e ir hacia la otra página. O sea, ya estás gastando recursos para que haga todo ese trabajo. Por lo tanto, lo haría en las partes importantes e intentaría evitar utilizarlo solo como técnica de optimización de crawl budget. Utiliza sitemaps, porque evidentemente los sitemaps le estás enviando la información directamente a Google, pero solo incluiría las URLs que quieras indexar realmente. Suele haber un error que en los sitemaps, que suele ser bastante habitual, que es meter todas las URLs que tengamos de un dominio en el sitemap y enviarlas directamente a Google, cuando realmente quizás hay muchas de esas URLs que las estamos marcando a través de Canonical, lo estamos marcando a otra URL diferente. Al final lo que estamos gastando es recursos otra vez, ¿vale? Son recursos que estamos gastando que podemos destinar a otras partes y que no estamos aprovechando de forma correcta. Por lo tanto, sobre todo, solo meter las URLs importantes y las que queramos indexar, no todas las que existan en nuestra página web. Utiliza el metarobots, que es al final una cabecera. Hay varios tipos, no index, no follow, pero lo mismo, no abusaría de ello. Es una buena forma de decirle al bot que no pase por ahí, pero el bot tiene que llegar a rastrear la página para poder ver que no puede entrar ahí. Por lo tanto, ya estamos gastando el recurso que, aunque no vuelva en un futuro, ya lo estás gastando en un principio. Por lo tanto, está bien como forma de limpieza, pero no es lo idóneo. Al final es mucho mejor el robot XT, como os dije antes. También muy importante la estructuración y el link sculpting dentro de la propia página web. O sea, al final tenemos que darle mucho más peso estructural a las URLs importantes. Hay alguno que esto lo llaman link building interno, no sé si existe, pero bueno, algo así lo llaman. Entonces, bueno, al final es dentro de la estructura de nuestra página web darle mucho más peso a las URLs que creamos más importantes, ¿vale? Muchas veces, y pasa en muchas páginas web, que estructuralmente, por ejemplo, el aviso legal, términos y condiciones, tienen un peso estructural mucho mayor que páginas importantes que realmente queremos darle el peso a nivel de negocio o a nivel de posicionamiento. Y no se lo estamos dando en estructura. Por lo tanto, al final hacer una estructuración pensando en cómo sería el bot accediendo a cada una de las páginas.
Y también utilizar el rel nofollow para evitar que el bot pase a páginas que no queremos que pase. Por ejemplo, si no queremos que pase el aviso legal, pues meterle un nofollow a esa parte. Otra parte muy importante es el marcado de paginados, sobre todo en e-commerce y sitios que tengan un índice muy grande y que tengan muchos paginados, porque al final los paginados, el bot suele perderse y suele gastar muchos recursos en páginas que no son muy importantes para que gaste tantos recursos en realidad. Entonces, con este tipo de etiquetas, con el rel pref, rel next, teniendo todo marcado correctamente, Google sabe cuál es la primera página, cuál es la página índice, por decir así, y todo lo demás son páginas que puede ir siguiendo y que no tiene por qué destinarles tantos recursos como si fuesen páginas que no estamos marcando y no sabe si es un paginado o no lo es. Por lo tanto, muy importante el marcado de paginados también. Evitar duplicaciones, esto ya no solo para el crowd budget, sino en general para el SEO, pero a nivel de crowd budget, como vimos antes en las patentes, Google al final, si ve que hay mucho contenido duplicado o contenido de poca calidad en nuestro dominio, tiende a rastrearnos menos, porque dice, joder, estoy gastando recursos en páginas que ya existen o que no valen nada a nivel de usuario. Por lo tanto, evitar contenido duplicado, URLs con la misma intención de búsqueda, intentar mergerlas en una sola, y evitar, pues, típico, variaciones random de productos, con colores, con formas, con precios, con tallas, que al final estás generando 1000 URLs quizás para un solo producto, que es realmente la importante, ¿vale? Entonces, evitar todo este tipo de duplicaciones porque lo que hace es liar más al bot de Google. Una parte muy importante, que también lo decía Matt Katz, es conseguir enlaces entrantes. Al final, los enlaces lo que te hacen es llevar el bot hacia tu sitio web. Y lo que decía él es páginas con más PageRank o con más, digamos, relevancia, tienen una tasa de crowd budget mucho mayor. Por lo tanto, una parte importante para conseguir esta relevancia son los enlaces entrantes o hacer link building contra esos enlaces. Por lo tanto, importante meterlos para tu página web. También intentar minimizar todo tipo de redirecciones internas, ¿vale? Hay muchas veces que se empiezan a generar redirecciones internas y no se cambian las URLs a nivel de código o a nivel de estructuración y todo lo se hace a través de redirecciones. Al final Google sigue hasta 5 redirecciones, que bueno, son bastantes, pero aún así, cada redirección que está haciendo, estás gastando tiempo, estás gastando tasa de Google de recursos. Por lo tanto, evitar lo máximo posible las redirecciones y la concatenación de redirecciones internas y dejarlo al final en que devuelva estados 200 sobre todo. Así que hasta aquí ha llegado, tened un feliz crawling y gracias a todos. Muchas gracias por aguantar aquí a la 1 de la mañana y voy a presentar ahora al siguiente, que se llama Antonio Jimeno Calvo. Vamos a empezar cómo funciona un motor de búsqueda, como puede ser Google, por decir así. Tiene dos partes, una es antes de la query y otra es el procesado de la query, ¿vale? Antes de la query es de la parte en la que vamos a hablar hoy. El procesado de la query serían todos los factores que vienen y que intervienen después, ¿vale? Como vuelvo a decir, perdón por daros la lata, pero de esto va la charla. Antes de una query, digamos una query es cuando vosotros hacéis una búsqueda en Google. Antes de todo eso, Google tiene que hacer todo este trabajo. Primero, crawlear la web, es decir, que las arañas rastreen todo Internet, por decir así. Analizar esas páginas crawleadas, extraer los enlaces, renderizar el contenido, hacer anotaciones semánticas de los mismos y con eso construir un index, ¿vale? Que es al final lo que os aparece cuando hace la búsqueda, el index. Todo esto lo tiene que hacer Google antes de ello. Antes de la query, el que trabaja, digamos, es el bot de Google. El bot de Google no decide qué páginas deben salir y qué páginas no deben salir, pero simplemente las rastrea y como un usuario con Nexus 5. Todo ello navegando desde Estados Unidos. Proceso, pues bueno, hace un checklist de dónde tiene que ir, escanea esa página, la envía a Google y simplemente la guarda y la listea, por decir así.
Este es el proceso que sigue, el proceso simple que sigue el bot de Google. Todo esto, cuando lo hace, lo envía al index y el index pues, bueno, ya lo recopila y hace todo su trabajo. Lo que vamos a hablar ahora es sobre todo de la parte anterior. ¿Qué hace el Googlebot? Eso, rastrea toda la información contenida de la web, diferencia entre Googlebot y Google Index. El bot solo rastrea la información, el contenido de la web, no juzga o rankea esa información, solo la rastrea y la única preocupación que tiene, por decir así, es ¿puedo acceder a ese contenido? ¿Hay algún contenido más que puedo acceder? Solo es eso en lo que se preocupa. Y el Google Index, una vez que recoge toda la información del Googlebot, la ordena y la clasifica según otros parámetros, ¿vale? Pues los parámetros típicos de SEO. Por tanto, no es trabajo de Googlebot, digamos, ordenar las webs o las páginas en las que aparece y las envía al index, por decir así. Hay que recordar que no solo hay un bot de Google, ¿vale? No es un único bot, hay muchos. Tiene uno para las páginas web, que es el más normal, el Googlebot, el de Web Search. Hay Google para Google Smartphone, que es el bot para smartphones normales, como puede ser Android, iPhone. Google Mobile, que son los que llamo yo los troncomóviles, que son los Nokia, los móviles antiguos. Googlebot para imágenes, Googlebot para vídeo, para news, para AdSense para móvil. Y el AdsBot, que es el que mide la calidad, por decir así. Por lo tanto, no solo hay un bot, hay muchos de ellos y todos ellos están rastreando la web buscando cada uno sus cosas, ¿vale? El de imágenes pues busca solo imágenes y el de web pues solo busca cosas de web. Para hacernos una idea de cómo es Googlebot, al final el bot es más o menos como un navegador. El Googlebot de Web Search es como un usuario que navegase desde Estados Unidos con un Firefox, por decirlo así, un Mozilla. Y el Googlebot para smartphone sería un Android con Mozilla y sería igual que un Nexus 5, ¿vale? Sería lo que... Mi charla no va a ser tan divertida como la de Elia, porque al final ya veis el título, crawling, SEO y cosas de bots, o sea, no suena muy divertido, pero bueno, es el nombre que he elegido, así que lo siento a los que estáis por aquí, es la 1 de la mañana. Quiero daros mucho la lata con ello, pero es lo que toca. ¿Quién soy? Bueno, mi Twitter, @IvanGarcía. Actualmente trabajo como SEO en Softonic. Seguramente lo conocéis porque hace unos años os metía bastantes cosillas en vuestros navegadores cuando bajabais un programa o similar. Pero bueno, ahora es una empresa limpia y podéis descargaros cosas de Softonic de una forma totalmente segura, por decir así. Hace años también tenía una página de descargas que se llamaba vagos.es, que era de descargas más piratillas, que era un foro que bueno, era una comunidad bastante grande. También he trabajado en Grupalia, he trabajado en agencias, tengo proyectos propios y bueno, si queréis seguirme, pues ahí estoy. Para ello tenemos que asegurarnos de que Googlebot puede ver nuestra web, ¿vale? Parece algo que es obvio, pero tenemos que asegurarnos de que la pueda ver correctamente. Lo primero, que pueda ver las páginas que hay en nuestra web. Para hacerlo de una forma fácil, yo utilizaría en el propio Google, utilizaría el comando site.dominio.com y ahí podéis ver las páginas que tiene indexadas de vuestro sitio. Si tenéis, imaginaros, 100 páginas en vuestra web y ponéis el comando site vuestro dominio.com y solo veis una página o 2 páginas, es que algo está fallando en vuestra página web. Y si solo tenéis 100 páginas y hacéis este comando y veis 1000 o miles de resultados, es que algo también está fallando en vuestra web. O sea, hay que tenerlo en cuenta. También hay que tener en cuenta si puede Googlebot acceder a todas las páginas y enlaces, o sea, utilizar Screaming Frog con el User Agent de Google. Sería una buena forma de saber si puede acceder a todos los enlaces que hay en nuestra web. Screaming Frog es una herramienta que utilizamos bastante a nivel de SEO para